Buenos días, doctora María y compañeros en general. En esta ocasión yo voy a explicar sobre lo que viene a ser el órgano del esófago. Nosotros sabemos que el esófago es un órgano muy importante para lo que viene a ser el transporte de los alimentos, ya que el alimento pasa por la faringe, luego continuamente pasa por el esófago y finalmente llega al estómago. Es como un puente, se podría decir, para que llegue el alimento al estómago. Bueno, ahora les voy a explicar sobre algunos límites que nosotros podemos ver. Esta parte es el límite superior que está pues marcado por el borde inferior del músculo cricoides. Nosotros encontramos el límite inferior variable, el superior variable de acuerdo a la posición de la cabeza. Si la cabeza está erguida o recta, el límite inferior vendría a ser la sexta vértebra cervical. Si la cabeza está extendida, el límite inferior sería la quinta vértebra cervical, y si la cabeza está en flexión, la séptima vértebra cervical sería el límite superior. Ahora el límite inferior vendría a ser la undécima vértebra torácica, que vendría a ser por esta región de acá, ya que en esta parte de acá ya se une al estómago, que más adelante les voy a explicar con mayor profundidad. Después también encontramos los medios de fijación, que son tres. El primero es la continuidad de la mucosa y la muscular de la faringe, que se encuentra por la parte de acá. Es la unión, se podría decir, de la faringe hacia el estómago. También encontramos la continuidad de la mucosa de la muscular del estómago, o que está también fijado por el músculo frenoesofágico. También encontramos el medio de fijación en el tórax, que son gracias a las fibras musculares lisas con el que se une a la tráquea. Eh, bueno, también encontramos, también les voy a explicar sobre alguna configuración externa de este órgano. Eh, la configuración externa es variable también porque en un inicio presenta una forma de una cinta muscular externa aplanada, que viene a ser que el origen, que se encuentra desde el origen hasta la bifurcación de la tráquea, hasta por acá, por así decirlo. También después de ello, el esófago llega a bombarse después de la bifurcación. Después de ello, después pasa el hiato del diafragma, que adquiere una forma infundibular a manera de cono, donde se desemboca en los cardios, en el cardios, perdón, que vendría a estar en esta posición de acá. Ah, Asimismo, también sabemos que el esófago es un tubo muscular que aproximadamente mide entre 25 centímetros de largo y 2 centímetros de ancho. También antes de ello, me gustaría informarles que etimológicamente el esófago, si lo dividimos en dos palabras griegas, se, se dice que oiso significa yo llevo y fagos es comida, lo que quiere decir que el esófago significa yo llevo comida, y pues obviamente correlaciona con el significado que nosotros conocemos hoy en día ¿no? Asimismo también el esófago tiene una forma curvilínea por los estrechamientos, ya que, bueno, eso también les voy a explicar más adelante de acuerdo a ello, y por eso el esófago adquiere una forma curvilínea. Bueno, como les acabo de decir, también transporta el alimento desde la faringe hacia el estómago, ¿ya? Ahora les voy a explicar sobre los principales estrechamientos que nosotros vamos a ver durante el trayecto del esófago. Principalmente son tres trayectos. Principalmente encontramos el estrechamiento cervical, que... Pero antes de ello quisiera explicarles cómo nosotros logramos ver estos estrechamientos. Nosotros logramos ver estos estrechamientos mediante una fluoroscopía o radioscopía, que es gracias a la ingesta de la papilla de bario, ya que mientras se va desplazando, nosotros vemos donde hay un estrechamiento, donde probablemente se pueda quedar ahí y pueda seguir avanzando por los movimientos peristálticos. Bueno, el estrechamiento cervical, o también conocido como el esfínter esofágico superior, que está por la parte de acá, se encuentra entre la vértebra cervical, entre la sexta vértebra cervical, perdón. Es el inicio de en la unión de la faringe esofágica.
aproximadamente desde los incisivos hasta esta parte de acá, hasta la unión, hasta el estrechamiento cervical o esfínter esofágico superior, hay un promedio de longitud de 15 centímetros. Pero ¿por qué es provocado? Pero antes de ello también, ¿por qué es provocado estos estrechamientos? Es provocado por la presión producida por algunas estructuras adyacentes. Como por ejemplo en el primero se encuentra el estrechamiento, viene a ser el músculo cricoides, luego está acá la aorta, bueno, el arco de la aórtico. También encontramos pues, el bronquio principal. Y después en la parte inferior encontramos el mediastino, pero eso les voy a explicar un poquito más en esta parte de acá. Bueno, como les mencioné, el estrechamiento cervical es producido por el músculo cricoides. Después encontramos el estrechamiento torácico, o también conocido como el bronco aórtico o aorta bronquia. Este estrechamiento es compuesto, ya que encontramos dos órganos o dos estructuras principales que llegan a estrechar este órgano, que son el cruce del arco de la aorta, como acabo de mencionar, que es esta parte de acá, y también encontramos el cruce del bronquio principal izquierdo. Pero ¿cuál es la longitud que nosotros encontramos desde los incisivos hasta el arco de la aorta? Es de 22.5 centímetros. En cambio, del incisivo hasta los bronquios principal izquierdo, nosotros encontramos una longitud de 27.5. Pero ¿cómo podemos observar el cruce del arco de la aorta? Mediante una proyección anteroposterior, que sería por acá. Y bueno, también ¿cómo podríamos observar el bronquio principal izquierdo de una vista lateral? Asimismo, también encontramos el estrechamiento frénico, también conocido como el diafragmático, que es el esfínter esofágico inferior, que se encuentra entre la vértebra torácica, entre la décima vértebra torácica. Bueno, también antes de ello me olvidé mencionar que esta sección de acá se encuentra en la vértebra torácica cuarta. Aquí encontramos otro, bueno, por esta parte de acá nosotros encontramos al diafragma, ¿ya? Que les voy a explicar un poquito más sobre ello. Como acabo de mencionar, pasa a través del hiato esofágico del diafragma, que, ay, que está por acá. Por acá está el hiato esofágico diafragma, y por ahí pasa el esófago. Hay una longitud de 40 centímetros desde el incisivo hasta el hiato esofágico del diafragma, que se encuentra, como acabo de mencionar, en la décima vértebra torácica. Bueno, también como acabo de mencionar desde un inicio, el esófago sigue la curvatura de la columna vertebral a medida que va descendiendo. El esófago posee dos capas, la capa longitudinal y la capa circular. También está compuesta por distintos músculos. Bueno, primero les voy a explicar un poco de las capas, ¿sí? Aquí encontramos una configuración interna, perdón, de lo que es el tubo esofágico. Bueno, como acabo de mencionar, acá está la luz del esófago. Se compone por la capa mucosa, submucosa y serosa. Bueno, en sí se llama adventicia en lo que viene a ser el esófago. La mucosa tiene subdivisiones, que son el epitelio, la lámina propia, que el epitelio es esta parte de acá, la lámina propia es esta, y el muscularis mucosae, que es esta parte de acá. En la submucosa, bueno, también en la parte de la mucosa encontramos un conducto de la glándula fuera del tracto, como el páncreas. También encontramos tejido linfático asociado a la mucosa y pues algunas glándulas de la mucosa. En la submucosa encontramos las glándulas, claro, también las glándulas en la submucosa, obviamente. Esto es lo que le acabo de mencionar, que tiene posee dos capas, que la del músculo circular o capa circular o longitudinal, que es esta parte de acá, lo que es el músculo circular, y este es el músculo longitudinal. Y también encontramos a la capa adventicia, que posee dos subunidades, que es el tejido conectivo areolar y el epitelio. Que bueno, esto está compuesto por el plexo mientérico, o también conocido como el plexo de Auerbach o Auerbach, ya. Bueno, asimismo,
Bueno, asimismo también encontramos que el esófago está dividido por tercios y también está compuesto por distintos músculos o tipos de músculos. El tercio superior está compuesto por el músculo estriado voluntario. El tercio inferior está compuesto por el músculo liso, que viene a ser esta parte de acá, y esta parte de acá está por músculo estriado voluntario, como acabo de mencionar. Y esta parte de acá, que es el tercio medio, está compuesto por ambos tipos de músculos. Eh, Como dije anteriormente, también el esófago pasa a través del diafragma justo a la izquierda del plano medio, a la altura de la vértebra torácica 10 o décima. Entra al estómago por el orificio cardias, que está localizado a la izquierda de la línea media, a un nivel del séptimo cartílago costal izquierdo y de la undécima vértebra torácica. El esófago normalmente está rodeado por el plexo esofágico nervioso, que eso les voy a explicar más adelante. Asimismo, también el esófago presenta algunas dilataciones, que son tres dilataciones. Está la dilatación cricoaórtica, la dilatación broncodiafragmática o aorta diafragmática. También encontramos la dilatación subdiafragmática, pero la dilatación diafragmática está entre el estrecho faringio y la aorta bronquial. El estrecho faringio, que está por acá, y la aorta bronquial, que está por acá. Entonces normalmente estaría por acá este tipo de dilatación, que tiene una forma fusiforme, al igual que los músculos que también había explicado anteriormente, ¿no? Bueno, también encontramos, como dije, la dilatación broncodiafragmática, que está entre el estrecho yatal y el estrecho aortabronquial, que viene a ser esta parte de acá. Este es el estrecho yatal y este es el estrecho aortabronquial. Entonces, esto también tiene una forma fusiforme. También encontramos a la dilatación subdiafragmática, que es de forma de un embudo o cono, que encontramos en la parte de acá, que es esta parte de acá. Es esta parte de acá. Bueno, ahora les voy a explicar un poco sobre lo que viene a ser Pero antes de ello les voy a explicar sobre cómo es el funcionamiento, la fisiología de este órgano, cómo funciona. Como acá podemos... todo se basa en movimientos peristálticos, ¿sí? Es el movimiento principal del esófago, también del intestino delgado y grueso. Acá podemos ver un ejemplo de ondas peristálticas que hace que el bolo alimenticio se desplace hacia abajo, descienda, de manera que la onda peristáltica produce una contracción, ¿sí? que produce una fuerza que hace que el bolo alimenticio se desplace hacia abajo. Acá podemos ver que se sigue desplazando y acá ya vemos que ya llegó a lo que viene a ser el estómago. Bueno, y continuando con la explicación sobre la irrigación venosa, sobre la irrigación de las arterias y también sobre el drenaje linfático y por último la inervación, les voy a explicar un poco. Primero les voy a empezar explicándoles sobre la inervación, sobre la irrigación. La irrigación sabemos que primero les voy a explicar mediante segmentos. Encontramos el segmento cervical, el torácico y el abdominal, ¿ya? También encontramos la porción superior, media e inferior para que podamos entender dónde exactamente se ubican estas venas. Bueno, en la porción superior o también en el segmento cervical encontramos a la parte de la arteria tiroidea inferior que nace del tronco tirosbicérvico supraescapular. También encontramos a la posición media o al segmento torácico que emergen de las arterias bronquiales, la aorta e intercostales. También encontramos en la porción esofágica inferior las arterias que son en la gástrica izquierda y frénica inferior.
Asimismo, también les voy a hablar sobre el drenaje venoso. El drenaje venoso también los vamos a dividir en segmentos, el cervical, el abdominal y tórax, el torácico y abdominal, perdón. Ya, en el cervical encontramos a la vena tiroidea inferior, en la, en la parte del segmento torácico encontramos a las venas bronquiales, pericardiofrénicas, ácigos y hemiácigos. También en la parte inferior, que es el segmento abdominal, encontramos a la vena gástrica izquierda, que esta desemboca en la vena portocava. Les voy a explicar ahora sobre el drenaje linfático, que también lo vamos a dividir en segmentos. El segmento cervical, torácico y abdominal. En el segmento cervical, todos los vasos linfáticos que nacen en su submucosa van a terminar en los nódulos linfáticos en la cadena yugular interna, que se encuentra por acá. En cambio, en el esófago torácico, todos los vasos linfáticos del esófago van a desembocar en los nódulos linfáticos paratraqueales, que se encuentra en la parte anterior de la tráquea, evidentemente, o también conocidos o en los traqueobronquiales. Y los nódulos también encontramos, desembocan en los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores, que están en la parte de posterior, ¿no? Como su mismo nombre lo dice. Y pues, para acotar esta parte, la parte más caudal de esta parte está justo sobre el diafragma, que descansa un conjunto de nódulos especiales, que son los nódulos linfáticos yuxtaesofágicos superiores, que se encuentran en la parte, como cabe mencionar, en la parte superior del diafragma. Y bueno, por último, el segmento abdominal van a terminar en los nódulos gástricos superiores. O bueno, ajá, sí. Y bueno, también en lo que viene a ser la inervación, sabemos que es doble, ya que ya sea parasimpático o simpático. En lo que viene a ser el parasimpático, esta porción está encargada del nervio vago, específicamente, que causa obviamente o promueve el peristaltismo, es decir, la motilidad, y también promueve la secreción de las glándulas que se encuentran en sus mucosas. En cambio, la simpática está encargada por la cadena simpática. Bueno, también el esófago cervical, que es esta parte de acá, está inervado por el nódulo laríngeo recurrente, el cual posee fibras motoras que nacen directamente del núcleo ambiguo del vago. El tercio medio y superior están inervados por las ramas esofágicas del nervio vago, que son esta parte de acá. Tercio medio y el tercio superior están irrigados por este tipo de nervio. Y en cambio, en la porción parasimpática, las fibras simpáticas, perdón, sí, en la porción parasimpática, perdón, las fibras simpáticas encargadas de la inervación nacen desde el segmento medular T2 y T6, o bueno, sí, que emergen de ahí unos pequeños ramitos que se unen al tronco simpático, que es esta parte de acá. Y bueno, eso es todo, compañeros. Gracias por prestarme atención.